Atención. Atención, son las 17 horas con 18 minutos. Bueno, vamos a cambiar de lugar, es decir, nos vamos a ir a La Paz. Ahora vamos a hablar con Gonzalo Chávez, Franklin Gonzalo Chávez Barrancos. En realidad, él es un economista con una dilatada experiencia en temas económicos, políticos, y también tiene una posición muy interesante sobre lo que acontece en el país, así que vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Gonzalo? Desde El Marucho, desde Camelo Hit, te saludamos atentamente, un saludo muy afectuoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, querido, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo quiero conocer su opinión sobre lo que pasa en el país en 31 días ya de digamos, de paralización de Santa Cruz, el gobierno que no cede. Aparentemente esto va a tardar unos días más porque el Congreso se está tomando su tiempo para poder definir una ley. Y bueno, eso es lo que vemos por afuera, lo que dicen los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa por debajo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se puede, usted que es bien acucioso y que tiene la capacidad de hacer análisis por debajo de las aguas, digamos, ¿no? Porque normalmente la gente se deja llevar por lo que dicen los medios de comunicación, y en política lo que dicen los medios de comunicación o lo que quieren presentar los políticos no es la verdad. Acontecen otros hechos que son los reales por debajo de las aguas o detrás de la cortina, como se dice comúnmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se extiende tanto el tiempo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, tenemos que ver dos escenarios, ¿no? Por un lado, el empoderamiento ciudadano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. O sea, bajo circunstancias normales, en situaciones anteriores, cuando el comité cívico decía se acabó el paro, se acababa. El día de hoy hubo un cabildo hace unos días atrás con el objetivo de que se levanten las medidas. Y el pueblo dijo no. El pueblo dijo, vamos a seguir hasta que realmente se concluya todo, pasando por encima de la opinión de los dirigentes del comité cívico. Pues hay un empoderamiento ciudadano que es muy notable. El ciudadano quiere tomar cartas en el asunto. En Bolivia se habla mucho de sindicatos y demás cosas, pero no se toma al ciudadano. El día de hoy, los ciudadanos organizados están haciendo valer su voz. Y eso es un punto a favor. No es el comité cívico, no es Camacho, no son los grupos de poder, es la ciudadanía que está alzando su voz. Ese es un tema importantísimo. Por otro lado, tenemos una interna que ya pasó dentro de los azules, que en el último mes mostró un señor muy hábil operando políticamente, que se llama el señor vicepresidente, que consolidó bases departamentales a favor de él en el MAS, que 5 de las 9 departamentales a favor de él, que consolidó 8 de las 9 brigadas parlamentarias a favor de él, que consolidó la jefatura de la bancada en diputados a favor de él, la presidencia de la Cámara de Diputados, que consolidó, que logró sacar de las comisiones a la radical de Evo Morales en el Congreso, y que ahora ese nuevo entorno están negociando con el tema de lo del censo para llegar a un acuerdo con Santa Cruz. Pues hay un giro muy fuerte, hay una derrota fuertísima por el lado de Evo Morales, y hay un contendiente fuerte del ala del actual gobierno que le van a generar el nuevo escenario que viene de aquí en adelante.
Eso se nos Interesante. viene ahora. Sí, es muy interesante lo que usted nos dice acerca de esto del empoderamiento ciudadano. Eso explica un poco lo que pasó en el Cabildo, es decir, que aparentemente en el Cabildo, con esa resolución, decía el documento que aceptaba el Comité Cívico o el Comité Interinstitucional, aceptaba que el censo se haga el 2024. Pero se sintió claramente que la población no aceptó eso, o sea, implícitamente, no decía la resolución, obviamente, no decía de forma textual, pero implícitamente se entendía, se interpretaba, quiero decir, que el Comité Interinstitucional habría aceptado que el censo sea el 2024 y no el 2023 como se había establecido en principio como una causa, digamos, ¿no? Varios analistas dijeron de que ese fue un grave error del Comité Cívico de haber puesto la fecha ahí como un candado, cuando ese no es el tema importante. El tema importante es la entrega de resultados, la distribución de escaños y la redistribución de los recursos. Ese es el tema más importante. Entonces, pero bueno, ya se cometió ese error y el Comité Cívico aparente, o el Comité Interinstitucional aparentemente quiso deslizar que se aceptaba y que se condicionaba la liberación de los presos políticos y otros temas que estaban en la agenda. Pero la gente reaccionó, digamos, de manera molesta, a tal grado que se fueron a la casa del presidente del Comité Cívico a pedirle explicaciones sobre el tema, ¿no? Y eso explica lo que usted acaba de decir, es decir, que hay un empoderamiento de la ciudadanía que está pidiendo, o sea, los ciudadanos están por delante de los líderes, ¿no? Y ahora hay un problema porque aparentemente va a tener nomás que aceptarse el 2024 y no el 2023 como se había establecido desde el principio. Entonces, ¿eso explicaría lo que usted acaba de decir? Y, o sea, en la experiencia tiene que haber una reunión en el día de hoy, supuestamente están tratando en tiempo y materia. En teoría, la Brigada Parlamentaria Cruceña tiene un propósito que es lograr que el censo sea el 2023. El presidente de la Cámara de Diputados indicó que la base del decreto es marzo del 24 y espero que logren llegar a un buen arreglo. Que puedan llegar a un buen arreglo para que este trabajo se desarrolle en forma normal. Pero sobre la base del 2024, ya no 2023, porque ya el presidente, el diputado fue claro en eso. Lo que pasa es que en política nada está labrado en piedra, ¿no ves? Entonces, no estás yendo a un decreto volverlo ley, estás yendo en base al decreto, llegar a un consenso y sacar una ley que está por arriba de un decreto. Claro. Entonces, si se logran consenso, o sea, mi opinión personal, un censo en la primera quincena de diciembre, con poca lluvia, todavía no está lloviendo lo suficiente, es más favorable que un censo en la segunda quincena de marzo, porque las aguas van bajando y comienzan las inundaciones y tarda bastante en bajar el agua. El agua no se va en un día. Entonces, hay que analizar esos factores para por ahí moverlo para la primera quincena del mes de diciembre. Bueno, pero esos son temas de ellos, ¿no? De los parlamentarios que tienen que analizar esos temas. Ahora, ¿por qué el gobierno extendió tanto tiempo? Es decir, varios se preguntan cómo tantos días, 31 días, y no se resuelve un tema que es de mero trámite, ¿no? No es una reivindicación especial, extraordinaria, ¿no? ¿Cómo se explica eso? A veces hay cortinas de humo que permiten ir solucionando otros temas y que no se hagan públicos. O sea, el tema de la interna que pasó dentro de los azules es muy notorio, muy notorio. O sea, es un tema que los periodistas, los analistas no lo vieron porque estaban viendo la cortina de humo. El otro tema que tampoco la gente no habla es la baja sustancial en las reservas internacionales disponibles, que de 1.800 millones de dólares que eran en diciembre del 2021, el día
de octubre estaba en 880 millones, 1.000 millones de dólares, casi menos de lo que teníamos el año pasado en disponibilidades. ¿Qué significa eso? Que esa plata no cubre ni siquiera 20 días de importaciones de mercancía. Otro tema que tampoco salió a la luz pública de una forma fuerte, se cayó en la reducción de las exportaciones de gas a la Argentina, que acaba de salir, de que han habido días de corte y que la exportación promedio de exportación de gas a la Argentina fue de 7 millones de metros cúbicos de gas día. Supuestamente porque los bolivianos consumimos más, que son 14 millones. Entonces estamos hablando 20 más la exportación a Brasil, estamos por 35 millones de metros cúbicos de gas día. Eso no está saliendo a la prensa. ¿Por qué? Porque se está tapando con cortina de humo. Y la cortina de humo se llama censo. Bueno, acaban de informar que la Cámara de Diputados para la sesión que estaba programada para justamente las 17 horas se suspende y que no se va a instalar esa sesión que iba a tratar justamente la ley, porque ahora aduce este comunicado que acaban de publicar en el sentido de que no cuenta con el informe de comisión correspondiente a ninguno de los 3 proyectos que estarían en mesa. Eso se interpreta como que el conflicto va a continuar, o sea, no se ha instalado todavía la sesión que iba a abordar los proyectos de ley. Eso significa que no han llegado a un acuerdo para definir cuál va a ser la ley. Eso significa que en el rato que lleguen a acuerdo, eso sale por un tubo. No han llegado a un acuerdo. Claro, así, bueno, exactamente. Normalmente siempre los acuerdos o los preacuerdos son fuera del hemiciclo, ¿no? Ya cuando hay un preacuerdo recién se va al hemiciclo, claro que sí. Ahora, ¿cómo ve la interna en el MAS, la pulseta entre Evo Morales y Luis Arce? O sea, es muy claro, es muy evidente, ¿no? El presidente o el expresidente usa su programa los fines de semana, ahí en el Chapare, y siempre le manda unas pullas al presidente de forma indirecta, a veces de forma más directa. Entonces, se nota que hay digamos, una especie de confrontación interna constante, permanente. Lo de la Cámara de Diputados es muy evidente. Es decir, hay arcistas, diputados del MAS que son arcistas y diputados del MAS que son evistas. ¿Cómo ves esto? Y bueno, el presidente Evo Morales creo que le faltó haberse casado y divorciado para saber que uno cuando está divorciado no puede meterse en la casa de la vieja mujer que tiene otro marido, digamos, ¿no? No entendió esa parte todavía. O sea, no entendió lo que significa que ya tiene nuevo dueño. O sea, él cree que sigue siendo dueño. Sí. ¿Y qué significa eso? Él quiere regresar, bueno, obviamente parece una pregunta de perogrullo lo que voy a hacer, pero él pretende regresar a ser presidente. O sea, él está en este momento pensando en que él es el próximo candidato, y parece que Luis Arce también, aparentemente, él también estaría en esa decisión. Hubo una entrevista que le hicieron al presidente del PC1, bueno, resucitado PC1, porque PC1 desapareció, y en este momento no es una agrupación que tenga personalidad jurídica, por lo tanto no existe, solamente el nombre. Ellos dicen que van a tramitar, ahora van a buscar las firmas y todo ello, y ellos hablan deslizan el nombre de Luis Arce como candidato a la presidencia por el PC1. Ya lo han hecho público. Y además han dicho algo interesante, que Luis Arce no es militante del MAS, sino un invitado. Eso obviamente habría que corroborarlo, ¿no? Pero esa es la versión que ha circulado en las últimas horas. Bueno, yo creo que en su momento a todos los ministros se le obligó a inscribirse en el partido, entonces yo creo que sí es militante. Pero lo más importante no es la punta del MAS. La punta del MAS es un tema de quién se queda con el manejo y el control del partido.
el tema más importante que tiene Bolivia el día de hoy es que con todas estas cortinas de humo están distrayendo el verdadero problema que tiene Bolivia. El verdadero problema que tiene Bolivia se llama la drástica reducción de ingresos y de recursos que estamos teniendo. El otro día salió por la prensa de que Transfigura era una empresa que le provee combustible al gobierno, ya no le iba a entregar combustible porque Bolivia no está pudiendo cancelar sus compromisos de compra de combustible. Estamos con problemas con Argentina, no le estamos pudiendo aprovisionamiento de gas, Argentina tampoco nos está pagando del gas aprovisionado. Entonces, estamos con problemas serios que se van a ir profundizando, dado que en marzo, abril del próximo año entra a funcionar Vaca Muerta, que le va a proveer a Buenos Aires 11 millones de metros cúbicos de gas el primer año, con lo cual es más que los 7 que le proveemos nosotros, con lo cual ya no nos van a comprar, definitivamente no nos van a comprar gas. Y por otro lado, Brasil, que su contrato vence en diciembre de este año y que a partir de julio del próximo año tampoco nos van a pagar, pero sí tenemos que entregarle un TCF a Brasil. Un TCF más o menos valorado entre 12.000, 15.000 millones de dólares que se tienen que pagar en el lapso de 5 años con producto, no en efectivo. Y esa plata que ya no la pagaron, nosotros tenemos que dar como regalía, como IDH, a las gobernaciones, a los municipios, a las universidades y otras instituciones. Y no hay de dónde dar esa plata. Y a los operadores. O sea, no tenemos de dónde. Hemos llegado a un crash impresionante. Ha salido públicamente que Yacimientos, ENDE y otras empresas públicas no pudieron cumplir con sus cuotas de pago pese a la reprogramación con el Banco Central por los préstamos que han adquirido como empresas públicas. Han tenido que ser reprogramadas porque no había de dónde pagar. Esa es la situación real de Bolivia, que está tratando de ser tapada. Bolivia en este momento está pasando por una crisis muy fuerte que se va a profundizar, se va a ahondar el primer semestre del próximo año y vamos a llegar a un momento muy duro, muy rudo a partir de julio del próximo año, con una reducción drástica en los ingresos, que no sé cuáles son las políticas que deben estar pensando en los ministros para solucionar este problema. El tema más claro que tenemos es el tema de yacimientos, que cada vez está saliendo de que el Estado está perforando y está encontrando gas y petróleo, pero por otro lado los datos dicen que cada vez estamos exportando menos y cada vez importamos más combustible. O sea, hay algo que no concuerda, o sea, no sé cómo le hacen. Supuestamente encontramos gas, supuestamente encontramos petróleo, pero supuestamente pero la verdad es que cada vez estamos importando más petróleo, o derivados de gasolina, y estamos importando, y cada vez exportamos menos gas. Claro, y hay problemas en este momento con Margarita, ¿no? Hay un problema. Bueno, entonces usted, digamos, dice ahí, esto se extiende por motivo de que es deliberado, digamos, que el conflicto se haya extendido tanto porque hay un problema político detrás de esto. Usted apunta a que Choquehuanca, el vicepresidente, que también es el que le manda mensajes, quizás el que le manda los mensajes directos a Evo Morales, ¿no? No así el presidente, sino el vicepresidente, Choquehuanca efectivamente en la Cámara de Diputados ha copado prácticamente todas las comisiones, o sea, ha quedado sin ninguna comisión el Chapare, es decir, la gente de Evo Morales, ¿no? Y han sido desplazados de la presidencia. Eso es muy evidente. Y el otro tema que usted ve es el tema económico. Usted como especialista en asuntos económicos, ¿cómo ve el panorama de aquí en adelante? Es decir, efectivamente es crítica la situación, o sea, se nota de que, digamos, hay una especie de incertidumbre. Su homólogo Gonzalo Chávez, el que escribe, economista también, paseño, el que escribe en los diarios, en la nota o en la columna del día domingo, afirma justamente esto de las reservas internacionales. Él hace una comparación entre lo que recibimos antes, el tema de la exportación de gas, y él también pinta un panorama realmente muy desolador de lo que se viene de aquí en adelante. ¿Qué significa eso?
Bueno, significa que estamos viendo la realidad. O sea, nosotros a comienzo de año hicimos un análisis y le explicamos a la gente que Bolivia no va a importar 2.200 millones de dólares en combustible, sino que la importación iba a estar alrededor de los 4.000 millones de dólares y que de los 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, pero 1.000 y algo millones de dólares de la subvención de los 100 millones, de los 700 millones de dólares en subvención, la subvención se iba a disparar a 2.000, 2.500 millones de dólares. Eso significa que es plata que va y no vuelve. Está saliendo mucha plata para importación de combustible, 3.300 millones de dólares hasta octubre. Las exportaciones de gas fueron 2.500 millones de dólares. Hay un hueco de unos 800 millones de dólares. No hay de dónde cubrirlo. Esa es la situación real. O sea, nosotros estamos ahorita pasando por un momento de crisis, pero la crisis que pasa Bolivia no solo es económica. La crisis de Bolivia es una crisis de sistema. El viejo sistema del Estado mercantilista, del Estado que es el dueño de todo y él te da el derecho al beneficio, te da derecho a que tengas tierra, te cede tierra, te da derecho a que tengas empresa, te da derecho a que tengas operaciones mineras, pero cuando no cumplís las cosas como él quiere, te las revierte o te las quita. Entonces, ese viejo Estado en Bolivia ha ido, o sea, ese viejo Estado que sin querer ha ido generando una nueva clase emergente, una nueva burguesía, gente de trabajo, gente que trabajó en el campo, vino a la ciudad, comenzó vendiendo limones o vendiendo verduras y comenzó a crecer y sus hijos, sus nietos ya han pasado las etapas y ahorita sí tienen buena formación universitaria, tienen otro tipo de nivel y ellos sí están exigiendo el ser iguales y están exigiendo el concepto de libertad, pero no de libertad de no estar preso, sino el concepto de libertad de poder crear y generar las condiciones para poder salir adelante en condiciones de iguales. Está buscando la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. O sea, ese es el nuevo escenario del boliviano que busca salir adelante y que lo dejen trabajar. El boliviano no invierte en Bolivia porque el Estado no le permite invertir en Bolivia. Solamente te permite tener una casa, pero si vos querés comenzar a meter tu plata en banco, decir, pues quiero comprar acciones en tal banco, la hace y te dicen, no, usted no puede. Quiero comprar acciones en una telefónica, te dicen, no, no es cooperativo, usted no puede comprar acciones. O sea, no te dan la opción a invertir en tu país. El boliviano sí quiere invertir en su país y tiene con qué invertir en su país. Ese es el gran problema que tenemos ahora. La gente ha crecido, ha emergido y está pidiendo a gritos poder invertir en su país y empoderarse del país, que no sean los viejos príncipes del país los que manejaban el Estado benefactor, los mismos de antes que se encargaban del beneficiarse ellos mismos. El pueblo quiere invertir y el pueblo también tiene derecho a beneficiarse de su país. Ese es el gran dilema que tienen los bolivianos el día de hoy. El pueblo quiere surgir, los gobernantes no quieren que surja. Ahora, el tema de la hegemonía política, hay varios que dicen, por ejemplo, de que hay acá detrás del censo hay una, digamos, intención clara de que Santa Cruz pretende tener la nueva hegemonía política. Es decir, el aumento de los escaños le va a significar ya tener mayor cantidad de parlamentarios, mayor peso político en el Parlamento y la mayor cantidad de población, obviamente, el tener la capacidad de decidir el futuro presidente, digamos, ¿no? Que ese sería el objetivo, un poco lo que sucedió con en 1889 o 98, ¿no? Cuando hubo la guerra federal y se disputó la sede de gobierno, se trasladó en todo caso de Sucre a Oruro, después a La Paz, y ahora estaría sucediendo lo mismo, que ese es el fondo del asunto. Ya Santa Cruz tiene ahora el poder económico y ahora le sigue el poder político, es decir, busca el poder político. ¿Qué opina usted de eso? Mira, vamos a hablar de números fríos. Ya vamos a hablar de números fríos.
El principal producto de exportación de Bolivia se llama oro, no se llama soya. Bolivia exporta 4.000, este año estima exportar 4.000 a 4.500 millones de dólares en oro, que sale de La Paz y se va a la India, en su mayoría. El segundo producto que saca Bolivia se llama zinc, se llama plata y otros minerales que son 4.000 y algo millones de dólares. El tercer producto de exportaciones en Bolivia son la soya y sus derivados, que estás hablando de alrededor de 3.500 millones de dólares. El cuarto producto que saca Bolivia, en orden de importancia, según los datos que dijo el señor Dorgatén, presidente de Yacimiento, estima de exportar 3.000 millones de dólares en gas. O sea, si comenzás a sacar los números, no es que somos los que más exportamos, pero sí somos los que más abastecemos al mercado local. Por ejemplo, Santa Cruz exporta 3.500 millones de dólares en productos agrícolas, pero más o menos significan como casi 3 millones de toneladas de productos. Pero Santa Cruz produce 14 millones de toneladas de carga. ¿Dónde va esa carga? Esa carga va al altiplano. Te produce arroz, te produce azúcar, te produce el alimento balanceado para los pollitos en Cochabamba, en los yungas, te produce otras cosas que sirve y también te lleva verduras y esas otras, y carne y todas esas cosas. O sea, el mercado principal de Santa Cruz es el altiplano. No es el exterior, es el altiplano. Hay una relación directa. Que ellos no lo quieran aceptar es otra cosa. Pero en ingresos por exportaciones, las exportaciones netas, todavía La Paz tiene una importancia bastante fuerte. No podemos decir que está muerto. Eso es mentira. Caso contrario que lo que pasaba en 1900, porque la plata dejó de tener valor. O sea, la plata no valía nada. Pero ¿qué tenía valor? Tenía el oro y tenía la coca. O sea, vos tenés dos etapas, dos etapas del 1800. La primera etapa y tenés la etapa de la plata, luego viene una bajada del precio, luego viene la construcción del ferrocarril, que viene desde Antofagasta hasta Oruro, y después ya se hace el ferrocarril hasta La Paz, para la provisión para reducir costos en la producción de la plata. Esa plata que con menores costos seguía siendo rentable hasta que se decide que la plata no valía nada. Ahí se cae todo el sistema minero de la plata y hay un giro en Bolivia. Hay un giro que al que más afecta es a Cochabamba y a Santa Cruz, porque los dos departamentos les proveían insumos a todo el altiplano. Entonces, en su momento, y como ya estaba el ferrocarril hecho, comenzaron a traer insumos del Perú, comenzamos a traer insumos de la Argentina, de otros lugares, y ya no porque era más barato por su costo de transporte. Eso fue un golpe durísimo para la economía de esta zona. El día de hoy, el gran proveedor de alimentos para Bolivia es Santa Cruz. O sea, no es que Santa Cruz, ahora sí Santa Cruz quiere, o sea, a Santa Cruz sí le toca, no quiere, la regla no la puso Santa Cruz. Las reglas vienen de antes cuando decían que a mayor población te corresponde mayor cantidad de participación en la Cámara de Diputados. Pero fíjate vos, en la Cámara de Senadores seguimos con 4. Cobija, Pando tiene 4 diputados y 4 senadores. Nosotros tenemos 28 diputados y por igualito tenemos 4 senadores. Entonces, no por tener 1 o 2 o 3 diputados más, no es que nos vamos a comer el mundo, porque no es planilla completa. Ojalá fueran 30 diputados que son de la misma línea y que piensen igual. No. O sea, dentro de los diputados, acá en Santa Cruz hay diputados del MAS, diputados de Comunidad Ciudadana, diputados de Queremos, y cada quien va por su lado. Y encima los del MAS ahora están partidos en 2, digamos.
Entonces, cada quien va por su lado y Santa Cruz no es un intento de Santa Cruz el quebrar Bolivia. Santa Cruz lo que está buscando en este momento, y te lo está diciendo de frente, déjennos trabajar, dennos poder a los ciudadanos para que comenzamos a crear y a desarrollarnos. Revisemos la relación, revisemos la relación con el Estado central. Revisemos una relación donde el ciudadano tenga mayor participación política, donde el ciudadano pase a ser lo más importante. ¿Qué dice la Constitución? Las personas agrupadas en sindicatos, federaciones y demás cosas. No habla del ciudadano como ciudadano. Y nosotros lo que queremos es que el ciudadano sea tomado en cuenta y en función del ciudadano se reconsidere el nuevo Estado. Ahora, en Santa Cruz hay un modelo económico, es decir, hay varios que dicen que no es un modelo, otros dicen sí, es un modelo económico exitoso que debería ser replicado y profundizado en el país. Y por eso se toma, aunque no lo dijo el Cabildo de forma, digamos, textual, pero se toma la ruta del federalismo. Se ha interpretado lo que usted acaba de decir, de que hay que revisar la relación con el Estado nacional, como que hay que revisar los términos para usar un término político, los términos del contrato social entre la ciudadanía y el Estado en base a nuevas reglas, y esas nuevas reglas sería el federalismo. ¿Es así? Mucha gente quisiera, hay gente que habla de federalismo, hay gente que habla de independencia, hay gente que habla de un montón de cosas. Pero lo que nosotros pensamos es que se debe revisar desde el punto de vista de darle empoderamiento al ciudadano. O sea, hay gente, cuando a mí una vez me preguntan y me dicen, ¿y para vos qué es el federalismo? Yo le digo, más asignación de competencias, punto. Listo, es una autonomía con más competencia. Y cuando me hablan de la independencia, lo primero que les digo, guarda, le digo, o sea, cuando vos te separás de alguien, comenzá a ver a quién le vas a vender para seguir comiendo. Porque si vos te separás, lo más seguro es que esa persona te deje de comprar. Tu mercado principal de Santa Cruz sigue siendo el altiplano. Hay que revisar esas condiciones y generar nuevos mercados antes de pensar en una independencia. El Santa Cruz es un departamento que está creciendo sostenidamente, que está creciendo por gran parte por la inversión privada, que ha recibido, a diferencia de otras regiones, muchas inversiones extranjeras. Cuentan por ahí que más del 50% de la soya sembrada en Santa Cruz son de brasileros, la otra parte son de están argentinos, menonitas, colonos, cruceños, gran parte del azúcar es de empresarios cruceños, la ganadería es una mezcla entre brasileros, cruceños, y así sucesivamente. Nosotros abrimos los brazos a las personas que vienen a invertir en el país. Le damos todas las condiciones para que se invierta y se crezca, que se adopten nuevas tecnologías para incrementar la producción y dar empleo a la población. Esas son las bases del modelo cruceño de desarrollo. Brazos abiertos para la inversión y la generación del empleo. En otras partes del país eso no les interesa. O sea, les interesa que el pequeño empresario que está ahí, que el gobierno lo proteja para que nadie se le mete en su área y poder seguir lucrando de lo poquito que hace. Sí, sí. Acá no, acá están buscando, viene la gente para invertir, invierte, crece, pese a las dificultades que nos genera el gobierno. Por darte una idea, el gobierno, o sea, vos sabés lo difícil que cuesta la vida conseguir mercados internacionales. Así es. Como el de la carne u otros más. Es dificilísimo. Y cuando vos agarras un contrato de exportación, tienes que cumplir con el cliente. Y el gobierno te juega a que
si no estás conmigo, te corto el cupo de exportación. Si encima el gobierno te da el cupo de exportación. Exactamente. O sea, si no me cumplís, te corto. Si no me permitís. Sí. Oye, es muy difícil ser competitivo y crecer así. Y aún así se sigue invirtiendo en este territorio para crecer. El día de hoy tenemos la suerte de que gran parte de la torta de soja, de gran parte de ciertos productos, no se exportan. Gran parte de esos productos se consumen en el mercado local. ¿Y dónde lo ven en el mercado local? En la ganadería, con el alimento balanceado, en los chanchos, en los pollitos. Resulta que estamos comiendo un mejor alimento gracias a ¿qué? A la tecnología desarrollada y el empeño para sustituir las importaciones en Santa Cruz. Ese es el modelo exitoso cruceño. El proceso que te permite sustituir importaciones y por otro lado dar confianza en que tu producción va a poder seguir adelante. Claro que es importante eso. Muy bien. Gracias por el análisis, muy interesante. La verdad que es un tema muy apasionante y después me gustaría ampliar su criterio porque usted conoce mucho el Chaco. ¿Cómo debería o qué debería hacer el Chaco para insertarse justamente a esta dinámica que usted acaba de decir? Es decir, el Estado se convierte en un tapón, digamos, ¿no? Alguien que restringe el desarrollo, más bien, eso es cierto. Es decir, ¿cómo pues el gobierno nacional le va a poner cupos de exportación cuando debería ser al revés, ¿no? Debería estar alentando más bien para que se exporte más, porque eso significa divisas, pero no. El gobierno le pone tapón, le pone a hacer regulaciones un poco para restringir. Y ahí en otra ocasión me gustaría hablar con usted que conoce el Chaco y sabe muy bien lo que pasa en Yacuiba, cómo podríamos insertarnos esa dinámica que Santa Cruz está llevando adelante con mucho éxito. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo, muchas gracias. Bien, hemos conversado con Gonzalo Chávez desde Santa Cruz, precisamente sobre este tema interesante y muy importante, sobre la economía. Él pinta un panorama lúgubre y es verdad, varios analistas han advertido esta situación que podría atravesar o va a atravesar en todo caso el país por motivo de la crisis económica en la que estamos sumergidos. Estás escuchando El Marucho, periodismo de